Bien, llegados a este cuarto programa de Viva el Valle. Ya aprendimos todos los pasos necesarios para bailar una xota, por ejemplo, la xota cangas, el paso corrido, la xota y el picao. Güey, vamos a centrarnos un poquitín más en tocar la pandereta, que es un instrumento bien necesario también para montar cualquier folicia. Vas a un bar, cualquier canción suena y dices tú, pues acompaño con la pandereta. El toque básico de xota a una mano, que es lo que llevo haciendo todos estos días para acompañar a los pies, ¿no? Al valle. El toque básico, pues seguirlo con la nomenclatura de dai manolín, dai manolín, dai manolín, dai manolín. Este es el toque básico, que lo puedes complementar con otros floritures, por ejemplo, el toque compuesto de xota, que es pan, ana, come, pan, pan, ana, come, pan, pan. Esto sonaría así, y metiendo en pies podría hacerse cualquier baile. Esto y el riscar, que no os lo expliqué, y es bien fácil, pero tiene la su intriga. Y arrastrar el dedo por la pandereta y hay que dar e insistir hasta que nos salga. Puede ser que sea de los toques más complicados que hay, pero no es difícil tampoco. Ya está toda la pandereta a una mano. Vémonos los siguientes capítulos aprendiendo más y más cosas nuevas para el baile, instrumentos y de todo.